Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ir muy rápido. Rearmé toda mi presentación mientras escuchaba a los compañeros y las compañeras. Bueno, eso es lo rico. Para rápido. Sí, para tratar de aterrizar en un poco en lo que entiendo que venía conversando sobre reforma laboral, que tiene mucho que ver con la discusión, al menos en un aspecto, de cómo regular formas de trabajo en las que conviven cuentapropismo con dependencia o con trabajo asalariado. Es decir, hay una pregunta para la economía de plataformas que es si esto se trata de trabajo, así de simple, ¿no? Hay una pregunta respecto de cuán asalariado, cuánta dependencia hay, o cuánta subordinación desde el punto de vista del derecho hay en estas relaciones y qué grado de autonomía, de autoempleo, de cuentapropismo se da en el trabajo en la economía de plataformas. A ver, la economía de plataformas no es solamente los espacios o los mercados en los cuales hay trabajo, ¿no? O se dan relaciones laborales en su interior. La economía de plataformas es básicamente todo intercambio de bienes y servicios, materiales y inmateriales, que se da a través de una plataforma, ¿no? WhatsApp es una plataforma, Facebook es una plataforma, y eso va más allá de si hay gente que trabaja para Facebook, en qué condiciones o qué relaciones se dan ahí dentro, sino es una nueva forma de intercambiar que va a la fibra, digamos, de cómo nos relacionamos, ¿no? En concreto, digitalmente, de cómo nos relacionamos digitalmente. Algunos lo ven como una gran revolución a la altura de el alfabeto, la imprenta y el teléfono móvil. Claro. A mí me parece que hoy, por lo pronto, me parece así a priori, intuitivamente, algo exagerada esa definición o esa mirada de poner al alfabeto y a la imprenta a la altura de el mundo digital o de la aparición de recursos físicos y digitales para comunicarnos de manera distinta, pero lo cierto es que está transformando la manera en que nos relacionamos más allá del trabajo, ¿no? Entonces, quería cruzar un poco la experiencia de los trabajadores de plataforma en Buenos Aires, que está muy relacionado con la aparición de dos plataformas de envíos, que son Rappi y Globo, en la ciudad, posteriores a la aparición de la compañía de servicios en plataformas de transporte más grande del mundo, que hoy es la compañía de transporte, no transporte urbano, de transporte más grande del mundo, que es Uber. Cuando hace unos años desembarcó Uber en Buenos Aires, desde la cartelera de trabajo, desde el CETID, nos empezamos a interesar, y lo diría es más correcto decir, empezamos a preocuparnos por no estar a la altura de los debates y de las transformaciones que Uber proponía en el mundo del trabajo, ¿no? Ese fue el sentimiento, además, con el que vimos absortos que trabajadores taxistas salían con caños, ¿no?, a golpear a otros trabajadores de una plataforma que le proponía a esos choferes ser sus propios jefes, que les proponía ningún tipo de protección, ningún tipo de relacionamiento, de lazo entre la empresa y el trabajo en relación a las protecciones, y que además estaba poniendo en crisis una actividad concreta que es el transporte urbano. O sea, estaba transformando una actividad concreta que es el transporte urbano. Sabíamos que esto estaba en expansión, básicamente porque en Europa y en el resto de América las plataformas de envíos comenzaron antes, digamos, que de llegar a la Argentina, ¿no? Llegaron a la Argentina un poco de manera tardía. Teníamos una hipótesis que todavía no confirmamos, que es que estos mercados, estas empresas ven a la Argentina como un país donde las regulaciones laborales y el dinamismo sindical, ¿no?, le podían poner algún tipo de freno,
o por lo menos ordenar de manera más civilizada los conflictos, dado que esta suerte de enfrentamientos que hubo entre taxistas y choferes de Uber o Uber en otras partes de Latinoamérica fue mucho más violenta que la experiencia que se vivió acá, o mucho menos regulada, menos administrada. No podemos decir que hay diálogo social en la Argentina respecto al conflicto Uber-taxistas, pero por lo menos está mediada por organizaciones sindicales, intervención del Estado. La academia se lanzó a estudiar este fenómeno, digamos, rápidamente. Entonces, estando absortos, digamos, por cómo llegó Uber a la Argentina, cuando desembarcaron estas dos empresas, estas dos plataformas, Rappi y Globo, decidimos que no nos podía pasar lo mismo. La empresa Rappi, por ejemplo, empezó sus operaciones en el área gastronómica de Palermo Soho, de Palermo Hollywood, de Palermo Viejo. Y lo que hicimos fue lanzarnos muy rápidamente a entrevistar a trabajadores para tratar de entender dos cosas: cómo funcionaba la aplicación y cuál era el tipo de relación que tenían y sentían los trabajadores respecto de la plataforma o respecto de la aplicación. No tuvimos ningún tipo de respuesta ni pudimos empezar un relevamiento serio. ¿Por qué? Porque primero, los primeros trabajadores se sentían muy a gusto con la aplicación y no tenían ganas de hablar con investigadores, periodistas o cualquier cosa que se le asemejara sobre el funcionamiento de la aplicación. Mi abogado. Menos. Y hicimos algunas entrevistas muy aisladas y desistimos y seguimos estudiando, leyendo, investigando y tratando de entender, inclusive tratando de vivir la experiencia de ser clientes de estas aplicaciones para entender su funcionamiento. 3 meses después, todos los teléfonos sonaron al mismo tiempo porque nos avisaron que iban a tener una asamblea los trabajadores de Rappi. Porque había habido un conflicto muy concreto, que se habían descargado como repartidores, ¿no?, una actualización de la aplicación, y esa actualización había cambiado la organización del trabajo. Estaban disconformes con eso, querían discutirlo y estaban decididos a tomar alguna medida. Alguien que se haya interesado por este tipo de aplicaciones, se dijeron entre ellos: sí, hay un grupo que se llama La Cartelera de Trabajo, que están también en un centro de estudios, que están tratando de entender cómo funcionaba esta aplicación, querían hacernos entrevistas, llamémoslos a ver si nos pueden ayudar a darle difusión a este reclamo que queremos hacer. Y acá les quiero contar un poco cuál es el funcionamiento de la plataforma y cuál fue el proceso de organización en torno a las modificaciones que fue realizando la plataforma, que tiene mucha relación con el proceso de expansión y la estrategia de mercado y la organización del trabajo que tienen estas aplicaciones. Antes de esta actualización que produjo tanta disconformidad, los repartidores de Rappi utilizaban algo que se llama la ley del dedo, que es que la aplicación tiraba el viaje, tiraba el pedido a una cantidad de repartidores que estaban en una determinada zona, cerca de donde estaba el cliente al que había que llevarle el producto, cerca del local en donde el repartidor lo tenía que ir a buscar, ¿no? Y los repartidores competían entre sí para elegir para elegir el pedido, ¿no? Entonces los repartidores elegían el pedido, seleccionaban el pedido y competían entre sí. Ley del dedo es: el que tiene el dedo más rápido agarra el viaje, ¿no? Como el taxista, que hace un tiempo modulaba el viaje 401, y el que era más rápido, el que modulaba más rápido, se quedaba con el viaje. Claro. Bueno, se descargan una actualización de la aplicación versión repartidores, y la ley del dedo no estaba más. Y lo que empezaron a percibir es que los viajes eran directamente asignados. Es decir, vos vas a llevar este pedido desde la heladería que está acá a 3 cuadras hasta el domicilio que está acá a 6 cuadras. Hasta ahí todo bien, porque los repartidores se acercaban, esperaban los pedidos cerca de los comercios aliados a la plataforma, heladerías, pizzerías, McDonald's, casa de comidas rápidas, ese tipo de cosas, y cuando llegaba el pedido lo único que tenían que hacer era acercarse a la puerta del comercio, comprar el producto y llevarlo al domicilio a 4, 5, 6 cuadras, todo en el radio de Palermo. Cuando la plataforma se empieza a expandir,
ya no asigna los viajes de esta manera. Los asigna de manera corta y de manera directa, ¿no? Con espacios cortos, con trayectos cortos, pero de golpe necesitaba enviar un helado de una marca de helados muy rica, que tiene 2 años, que viene del sur de Bariloche, ¿no? que es muy conocida y que decidió desde el principio no contratar trabajadores de delivery, ¿no? O sea, solo vendía a la calle, ¿no? Pero cuando aparecieron estas aplicaciones, todos los usuarios dijeron, ¿qué quiero de Rappi? Quiero el helado, yo no sé, vivo en Soldati, quiero el helado de esa heladería que no tiene delivery, ¿no? Que dicen que es fantástica, que tiene un chocolate amargo impresionante, y que me lo traigan hasta mi casa hasta, no sé, a las 11 de la noche. Pero para eso la plataforma, la aplicación, necesitaba decirle a un trabajador que está al lado de esa heladería, no la tenés que llevar a Palermo ese pedido, lo tenés que llevar a Soldati. Por el mismo precio, por la misma tarifa, o sea, te voy a pagar lo mismo por ese viaje que te pagaba por ir a 3 cuadras, por hacer 40, en bicicleta, ¿no? Con lluvia, supongamos. Entonces, este cambio produjo esta disconformidad a los trabajadores. No, yo no quiero tomar este viaje. Yo quiero la ley del dedo, yo quiero elegir qué viaje tomar. El viaje que no lo quiero tomar, no lo modulo, como el taxista, ¿no? El viaje que quiero tomar, lo tomo. Con este sistema me estás obligando a hacer determinado reparto, a una distancia, no lo quiero hacer, estoy pedaleando más y estoy ganando menos, dice uno de los trabajadores en la asamblea de la que participamos, en la que fuimos a escuchar. Este elemento es lo que en el derecho del trabajo se llama subordinación, ¿no? De tipo, claro, organizativa o técnica y hasta jurídica. ¿Por qué? Porque ahí también, dentro de esta idea de tenés que tomar este viaje, hay una sanción. Si el repartidor no acepta el viaje que se le asignó, eso cuenta como valor para un porcentaje de aceptación, que si empieza a ser muy bajo porque se rechazan demasiados pedidos, la plataforma le asigna menos viajes, ¿no? Entonces ahí está la subordinación técnica y jurídica. O sea, hay un disciplinamiento, una organización del trabajo de manera determinada, que además, si no se cumple, acarrea una sanción que es menor trabajo, menos ingreso. La dependencia económica es indiscutible. Pero, estas plataformas afirman cada vez que pueden, que esto es un trabajito. Esto es para hacer trabajitos, esto es para hacer changas. No quieran vivir de esto, porque esto es para changas. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, en el caso de Uber Buenos Aires, el 40% de los choferes presta servicios, es decir, está a disposición de la plataforma más de 25 horas semanales. Está bien, eso no es 8 horas por día, digamos, pero son 25 horas semanales, ¿no? Y eso es un número alto. El resto probablemente lo utiliza como una changa, 40%, más de 25 horas semanales. En el caso de las plataformas de envíos, Perdón, que al menos... ibas a decir, ¿y el resto? O sea, ¿cómo se compone el 60 El resto restantes? podrían ser changas, son menos horas, ¿no? Ajá. Va declinando, digamos, ¿no? Va declinando hasta... No es el algunos único ingreso. No, que no es el Claro, único ingreso, claro. que no es el único ingreso. Ahora, ahí sí hay otro elemento, que es que, ¿cuál es el problema de tener 2 trabajos? Claro. ¿No? Que tengo 2 ¿Dónde trabajos. dice que no se puede tener 2 trabajos? O sea, bueno, soy un trabajador asalariado, salgo a las 8 de la noche de trabajar, Claro. piqueteo, voy a buscar el auto y me pongo a trabajar por una plataforma. Está bien, aunque sea 1 hora, ¿qué? ¿No es trabajo? ¿Es una changa? ¿No? Claro. ¿Es un gig, como le dicen los ingleses? ¿O es un trabajo como cualquier otro? Ahora, lo cierto es que en las empresas de envíos, plataformas de envíos, los trabajadores, no sabemos el porcentaje, digamos, porque no está relevado, hay estudios en proceso, por lo menos en Buenos Aires, respecto de esto, pero no está relevado todavía. Los trabajadores viven de esto y trabajan más de 8, hasta 10, 12, 15 o hasta 18 horas, por día, obviamente no todos los días 18 horas, están a disposición de la plataforma para hacer viajes. También hay otro elemento interesante que surgió en esta primera asamblea, que es
nuestros celulares están llenos de insultos. Porque la única manera que tiene el usuario, el cliente, de calificar el servicio es a través del chat que se le abre con el repartidor. Entonces, ya sea que el repartidor, digamos que prestó un mal servicio, que en concreto es maltratar al cliente cuando le hace la entrega. O sea, el único verdadero contacto, ¿no?, que hay entre el repartidor y el cliente es cuando hace la entrega. Obviamente los repartidores son muy amables, ¿no?, porque viven del ranking de aceptación, digamos, viven del ranking también generado en torno a cómo es su comportamiento, y son muy amables. La mayoría de las fallas que tiene la plataforma, que percibe el cliente, ¿sí?, no pueden ser volcadas a la plataforma. O sea, el cliente está insatisfecho con el servicio y lo que hace es comunicarse con el repartidor y trasladar todo el mal funcionamiento del servicio al ranking que tiene el repartidor. Estamos pensando capaz varios en algunos capítulos de Black Mirror sobre el tema. Haciendo honor a los 5 minutos que me quedan. Estoy muy rápido. Ya mencioné dónde están los elementos de la subordinación y de la dependencia que están en este tipo de relaciones y cómo se expresan, cómo aparecen. Ahora, convive también el cuentapropismo, convive también la idea del autoempleo, porque los trabajadores se conciben en gran medida como trabajadores independientes. Ellos. Asociados, pero puntualmente asociado a la distribución de la jornada de trabajo, a la posibilidad de elegir en qué momento trabajar. Desde el punto de vista jurídico, esto no afecta a la idea de subordinación o la idea de jornada. La jornada no tiene por qué ser continua para ser subordinada. Lo que tiene que suceder es que quien organiza la jornada sea la empresa, el empleador, digamos, tiene que ser el que dirige cómo se organiza esa jornada mediante algún sistema, ¿no? Pero eso no quiere decir que el trabajador no elija en qué momento dentro de ese sistema presta servicio, ¿no? Entonces, esto no afecta a la idea de subordinación, no afecta a la idea de trabajo dependiente o subordinado o asalariado. Hay jornada variable. La ley de contrato de trabajo contempla jornada reducida, jornada variable. Son formas de la flexibilidad, ¿no?, que creo que por primera vez se tocan bastante con lo que los trabajadores quieren, ¿no? Hay una flexibilidad deseada en cómo organizar la jornada. Termino con los reclamos que fueron surgiendo al calor de la organización sindical, los reclamos básicos que fueron surgiendo al calor de la organización sindical, que son ingreso fijo, porque no tienen ingreso fijo, limitación de la jornada, porque el contrato que se da es de hora cero. El contrato de hora cero significa total disposición, lo cual permite, por ejemplo, jornadas de hasta 18 horas de trabajo, porque es trabajo a destajo, ¿no? Se trabaja por tarea. Entonces, cuantos más tareas realizo, más ingreso tengo. Entonces, cuantas más horas estoy a disposición, mejor, ¿no? Esa falta de limitación de la jornada asociada a un ingreso básico o a un ingreso fijo es el mayor grado de flexibilidad de la jornada, ¿no? Seguro de riesgos, porque obviamente son trabajadores que están en la vía pública, y esto es así, arriesgan diariamente su vida, sobre todo los días de lluvia, sobre todo porque la aplicación les paga más si va muy rápido, ¿no? Ustedes habrán visto chicos en bicicleta en contramano, mirando el celular. Miran el celular porque les están asignando un viaje mientras están llevando el anterior, ¿no? La clave de las protecciones, ¿no?, de esta modalidad de trabajo en la que convive el trabajo asalariado, algunas formas de la autonomía o algunas formas del cuentapropismo, son por lo menos el planteo para pensar cuáles son las regulaciones posibles para atrapar en el mundo del trabajo estas formas, ¿no?, o estas modalidades. Y hay mucho de eso en el anteproyecto, sobre todo en el anteproyecto de reforma laboral de 2017 en Argentina, a través de la regulación del trabajo autónomo
o del trabajador autónomo dependiente o económicamente dependiente, después le agregaron profesionalmente dependiente, una ensalada se hicieron, con el objetivo de tratar de deslaboralizar, o sea, de llevar formas que son del trabajo, claramente del trabajo dependiente, hacia las reglas de la autonomía y por ende hacia una categoría de subderechos, ¿no?, que están contempladas para el trabajo cuentapropista o el trabajo autónomo. Mientras hay colectivos que reclaman, que se conciben como autónomos o como cuentapropistas y reclaman un aumento de derechos, ¿no?, para lo que ya está regulado. Esto está relacionado con la economía popular, que es lo que se venía conversando. La otra modalidad, el otro extremo, porque este es el extremo flexible, digamos, este es el extremo de mayor desprotección, inclusive de desregulación, porque es retirar estas formas de trabajo del mundo de la protección del derecho y del trabajo asalariado. El otro extremo es tratar de colocar estas modalidades en el convenio colectivo de 8 horas, ¿no?, de ingreso fijo, sin ningún tipo de variabilidad en la jornada o de variante en la jornada, que creo que se da de bruces, ¿no? Digamos, este modelo se choca bastante con al menos los modelos de negociación colectiva y los convenios colectivos de las actividades en las cuales la economía de plataformas interviene, ¿no? Otra alternativa es un punto medio entre estos dos extremos, que es el estatuto o la regulación propia de este tipo de formas de trabajo, pero que también tiene dos aspectos, porque puede ser visto, o sea, podemos ir camino hacia el estatuto del autónomo, ¿no?, que es lo que está planteado en la reforma laboral, o se puede ir también hacia el estatuto de los trabajadores dependientes. Hay muchos estatutos, clases particulares, trabajadores rurales, periodistas, hay varias actividades reguladas en el marco, en las condiciones del trabajo asalariado, ¿no?, en las condiciones del trabajo asalariado, pero fuera de la ley de contrato de trabajo. Y voy con esta pregunta, lo único de lo que estamos absolutamente seguros es que todo este tipo de protecciones y los costos que esas protecciones implican, primero son pagables, esto es obvio, lo digo porque estaba planteado al principio del encuentro, primero son pagables, estamos hablando de las corporaciones hoy más grandes del mundo, y en segundo lugar son imputables a estas empresas, ¿no? De lo que a mi manera de ver no puede haber discusión es de que si hay algún tipo de protección, esa protección quien tiene que costear esos derechos son las empresas. Después podremos discutir la regla de solidaridad y las contribuciones de los trabajadores, después podremos discutir cuál es el rol económico del Estado como organizador de los sistemas de seguridad social, etc. Pero de lo que para mí no debe haber dudas es que las empresas tienen que ser las que se responsabilicen de tener trabajadores autónomos o dependientes bajo su órbita de control y que esos trabajadores son los titulares de esos derechos. Tantas cosas más para decir. Gracias.